Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta del tipo arrastrar y soltar sobre una imagen. Este tipo de pregunta es una mezcla entre los dos tipos de preguntas, arrastrar y soltar marcadores y arrastrar y soltar sobre texto. Y en este tipo de pregunta lo que vamos a definir es una imagen y después definiremos unos marcadores que serán bien texto o bien otras imágenes, y esos marcadores los podremos arrastrar a unos sitios específicos en la otra imagen. Vamos a ver unos ejemplos. En este caso tenemos una imagen y la imagen tiene 4 huecos. Entonces estos 4 elementos los podremos colocar encima de la imagen, ¿vale? En este caso solo podremos utilizar cada elemento arrastrable una sola vez. Estos elementos arrastrables, que son texto, pueden ser perfectamente imágenes, ¿vale? Eso dependerá de cómo diseñemos nosotros la pregunta. En este caso el funcionamiento es parecido, pero tenemos agrupados los elementos arrastrables, que ya hemos dicho e insistiremos en que pueden ser textos o imágenes. En este caso los tenemos agrupados. Tenemos 2 textos blancos y 2 textos azules. Y los blancos solo pueden ir en los huecos blancos, no pueden ir en los textos azules o grises. Y de esta forma podemos modelar la pregunta de manera que las respuestas estén agrupadas en diferentes grupos. Esto dependerá, como siempre, del diseño que nosotros hagamos de la pregunta y de la complejidad que queramos añadir. Vamos a ver otro caso más de cómo se podría modelar este tipo de pregunta. Y en este caso tenemos una imagen, 4 huecos, pero tenemos 5 etiquetas. En este caso, 5 etiquetas o 5 elementos arrastrables. En este caso no están agrupadas, todas pertenecen al mismo grupo. Es decir, que cada una se puede poner en cualquier posición. Pero en este caso las etiquetas pueden ser utilizadas más de una vez. En este caso no tiene sentido, ¿no? Porque evidentemente la respuesta es única, ¿vale? No hay multiplicidad en las respuestas, pero podríamos definir la pregunta para que aquí, por ejemplo, en esta pregunta, que lo que queremos hacer es que el alumno nombre cada planeta, pudiéramos poner 2 imágenes del mismo planeta para confundir al alumno, ¿no? Entonces, si este de aquí fuera Marte y este también, 2 fotos diferentes, el alumno podría utilizar 2 veces la etiqueta. Fijaos también que en este caso hay más etiquetas que posibles respuestas, ¿vale? Con lo cual estamos añadiendo una complejidad. Entonces podemos modelar esta pregunta de estas 3 formas, ¿vale? Y darle la complejidad que queramos. Podemos utilizar etiquetas que estén en un solo grupo, etiquetas que formen varios grupos, o etiquetas o elementos arrastrables que se puedan utilizar más de una vez, e incluso que haya más etiquetas que huecos. Entonces, esto es cuestión del diseño que queramos hacer nosotros de la pregunta y la complejidad que le queramos poner al alumno. Bueno, pues vamos a ver cómo se crearía un tipo de preguntas de arrastrar y soltar sobre una imagen. Lo primero que haremos será ir al banco de preguntas y aquí haremos clic en crear una nueva pregunta y seleccionaremos arrastrar y soltar sobre una imagen y le daremos a agregar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la categoría. Si no seleccionamos ninguna, por defecto se crea en la categoría por defecto del curso. En este caso vamos a ponerla en la categoría de astronomía. El nombre de la pregunta es el nombre que nosotros vamos a ver en el listado del banco de preguntas. Esto el alumno no lo ve. Y en el enunciado de la pregunta vamos a poner pues el enunciado que queremos que el alumno lea y las instrucciones para que el alumno responda adecuadamente a la pregunta. En este caso vamos a copiar directamente este texto de aquí, que ya lo tenemos, y lo pegamos aquí. Como siempre, insisto en que si la pregunta tiene más elementos que posibles respuestas, o si hay multiplicidad, no está de más que eso, si es oportuno, se lo explicamos al alumno, ¿vale? La idea es que el alumno cuando llegue aquí no tenga dudas y no piense que si hay más elementos que huecos puede ser un error, o si hay elementos que se repiten puede ser un error, ¿vale? Si añadimos este tipo de funcionalidades y entendemos que no puede quedar clara cómo funciona la pregunta, siempre le ponemos aquí una pequeña explicación al usuario en el enunciado para que le quede claro cómo funciona. La puntuación por defecto la dejamos en 1. En la retroalimentación general definimos la retroalimentación que el alumno va a recibir cuando responda a esta pregunta, independientemente de que lo haga bien o que lo haga mal. Y ya nos vamos a definir los elementos de la pregunta, ¿no? En vista previa, lo que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que va a funcionar como mapa, ¿no? Como elemento donde nosotros podemos arrastrar las etiquetas o los elementos arrastrables. Seleccionamos un archivo, le decimos que vamos a subir un archivo, seleccionamos el archivo y lo cogemos aquí. Seleccionamos este archivo. Le damos a abrir y le damos a subir este archivo.
Ya lo tenemos aquí y ahora nos vamos a definir los elementos arrastrables, es decir, los elementos que vamos a tener aquí abajo, ¿vale? Ahora no lo tenemos porque lo hemos colocado, pero ahí lo que vamos a definir son estos elementos y vamos a definir tantos como queramos. Evidentemente tenemos que definir por lo menos tantos elementos como hueco vaya a haber en la imagen, aunque podemos definir más si queremos. En elementos arrastrables vamos a tener un grupo de opciones por cada elemento que creemos y vamos a ir rellenándolo. Entonces, lo primero que tenemos que seleccionar es si el elemento va a ser un texto o una imagen. En este caso yo voy a crear solamente textos. Tendré que darle, evidentemente, un nombre al texto. Por ejemplo, Plutón. Tenemos que decirle si va a pertenecer a un grupo o todos van a estar en el mismo grupo. Si todos van a estar en el mismo grupo, dejamos grupo 1. Y si van a haber varios grupos, simplemente tenemos que decirle a qué grupo va a pertenecer este elemento arrastrable. En este caso lo dejamos en 1. Y la casilla ilimitado va a definir esto de aquí. Si no la marcamos, los elementos arrastrables solo se pueden utilizar una vez. Y si la marcamos como ilimitado, como está ahora, los elementos se podrán utilizar varias veces. Estarán disponibles varias veces. Bueno, en este caso es que ya lo he utilizado todas las veces que se puede, ¿no? Pero vemos que efectivamente aquí los elementos se pueden utilizar varias veces. Pues esta funcionalidad se define con este parámetro de aquí, ilimitado. En el caso que seleccionáramos una imagen arrastrable, evidentemente habría que seleccionar un archivo y subir una imagen. Y en vez de aparecer aquí un texto, aparecería una imagen. Eso depende del diseño que nosotros hagamos de la pregunta. Seguimos bajando y pues texto otra vez. Bueno, en este caso vamos a ponerlo sin la casilla ilimitado, ¿vale? Para que estén solo una vez. Aquí pondríamos, por ejemplo, tierra. Aquí pondríamos texto arrastrable y pondríamos, por ejemplo, Mercurio. Y aquí pondríamos texto arrastrable y aquí pondríamos Saturno. Ya tenemos definida las 4 posibles respuestas, ¿vale? Las hemos definido todas en el mismo grupo, en el grupo 1, con lo cual van a aparecer así, van a aparecer todas en el mismo nivel, no van a estar agrupadas como aquí, por dos colores o por más colores, ¿no? Según los grupos que definamos. Y van a tener solo una posibilidad de uso, no tienen la casilla limitada marcada. Pues bien, seguiríamos, esto lo ignoramos, los huecos que nos rellenemos nos van a computar y si necesitáramos más huecos podemos añadir aquí más huecos. Ahora lo que tenemos que definir es las zonas de la imagen donde se podrán arrastrar esos elementos. Tendremos que rellenar grupos de parámetros por cada elemento. La zona 1, ¿qué definimos? Pues definimos primero el elemento que queremos arrastrar, Plutón. Entonces cuando nosotros hacemos eso, si subimos al mapa, nos aparece ya Plutón aquí. Vamos a poner Plutón en el sitio que corresponda. En este caso, bueno, estas son cosas que pasan cuando se hacen este tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, pues las dejamos para ilustrar el ejemplo, ¿no? En este caso, pues Plutón no es ninguno de los 4 planetas, ¿no? Entonces, evidentemente, esta pregunta en concepto estaría mal. Estas son cosas que pasan, ¿vale? Por eso es importante fijarnos bien en lo que hacemos y después siempre entrar con la vista de alumno en el cuestionario y ver lo que vería el alumno. Así nos daríamos cuenta de que esta pregunta pues tiene un error, ¿no? Entonces lo vamos a dejar en el ejemplo para ver que estas cosas pasan y tenemos que estar muy pendientes, sobre todo en los elementos de evaluación. Y un cuestionario puede ser un elemento de evaluación. Bueno, en cualquier caso, pues lo pondríamos aquí donde en Marte, ¿vale? Vamos al siguiente elemento y seleccionamos Tierra. Y hacemos lo mismo, cogemos la Tierra y la colocamos en su posición. Siguiente elemento, pues sería Mercurio. Y nos vuelve a pasar lo mismo, nos hemos equivocado otra vez, no coincide, ¿vale? Esto suele pasar, ¿vale? El tema de que estemos diseñando una pregunta y no esté bien diseñada. Lo he vuelto a hacer así para insistir en este asunto, ¿vale? Es muy importante que las preguntas estén correctamente definidas para que el alumno pues no tenga problemas a la hora de realizar una evaluación. Lo dejaríamos ahí y el último que pondríamos sería Saturno. Así que lo pondríamos aquí. Y bueno, una vez que tengamos todos los elementos arrastrables puestos aquí en la imagen, digamos, mapa donde ponemos las cosas, pues ya podríamos dar esto por terminado, obviando que la pregunta en esencia, en este ejemplo, está mal, ¿vale? Porque las respuestas son erróneas. Ya estaría esto casi listo. Vamos a hacer clic aquí. Esto lo que hace es barajar las respuestas, es decir, cada vez que se cargue la pregunta a un alumno, estas respuestas van a aparecer barajadas. Eso siempre es importante. Y esto es importante porque nosotros instintivamente siempre tendemos a crear a través del formulario
de todo el formulario, las soluciones en orden, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y cuando creamos los huecos, muchas veces lo ponemos en orden, y muchas veces el orden coincide con el orden natural, ¿vale? De izquierda a derecha y de arriba a abajo, o de izquierda a derecha. Entonces la forma que tenemos de evitar eso, de que nos pueda pasar que tengamos varias preguntas y todas las respuestas parezcan ordenadas, aunque lo hayamos hecho involuntariamente, es darle a esta opción de barajar y nos quitamos ese problema. Así que siempre es conveniente pulsar barajar. Realmente no, ahora mismo no me puedo imaginar ninguna razón por la que no queramos barajar, ¿vale? Aunque pudiera haberla, pero bueno, en principio no la hay, así que siempre es recomendable pulsarla. Bueno, pues ya tendríamos todo esto definido. Podremos definir más elementos arrastrables que huecos, entonces nos pasaría lo que tenemos aquí, que tenemos más elementos arrastrables que huecos. Esto añade dificultad a la pregunta y es cuestión de que nosotros definamos la pregunta y su nivel de dificultad, pues como nosotros queramos, ¿no? Nos quedaría por definir la retroalimentación combinada, donde definiremos la retroalimentación para cualquier respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta o para cualquier respuesta incorrecta. Y para terminar le daremos a guardar cambios. Y esta sería la forma de crear preguntas de este tipo. Básicamente se sube una imagen, se crean los elementos arrastrables, se define si van a participar todos en el mismo grupo o en diferentes grupos y si pueden ser utilizados más de una vez y se colocan los huecos en su sitio. Si queremos añadir dificultad, podemos colocar más elementos que huecos y bueno, como la mayoría de las veces pasa, es más complicado explicarlo que trabajar con la pregunta. Una vez que trabajéis un par de veces con ella, veréis que no tiene ninguna dificultad y cuando vayáis combinando todas las opciones que tenemos, que hemos visto en estos tres ejemplos, vais a ver que la herramienta es muy versátil. Es un poco trabajosa, pero bueno, una vez que tengáis la pregunta ya la podéis reutilizar todas las veces que queráis. Bueno, pues nada más.